Buenas tardes. Bienvenidos a nuestros socios y futuros socios de Aritac. Esta tarde nos sentimos honrados con la participación de 3 espléndidos abogados laboristas, los cuales consideramos parte integral de Aritac. El primero es el licenciado Ricardo Estrada, del despacho Madrigal Ayala Estrada y Castorena. Él es licenciado en Derecho y maestro de Derecho Corporativo Internacional, egresado de la Universidad Iberoamericana. Fue miembro del área laboral de Coparmex del 90 al 97. A partir del 97 es socio de la firma Madrigal Ayala Estrada y Castorena. Consultoría Laboral y Corporativa SC. Actualmente es coordinador del Comité Laboral de la Sección Baja California de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Colegios de Abogados ANADE. Bienvenido, Ricardo. Tenemos también al licenciado Alejandro Pedrín. Él es socio de la firma TP Legal. Él es abogado litigante y asesor de empresas, especialista en derecho laboral y de negocios, así como estudios de especialización en derecho laboral y del trabajo y gestión de recursos humanos en distintas instituciones, entre otros. Además, su práctica se enfoca en la planeación legal y prevención de riesgos laborales y civiles. Es instructor también de asesor legal certificado y registrado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por último, tenemos a nuestro conocidísimo licenciado Carlos Martín del Campo. Él es socio de Baker McKenzie y cuenta con 20 años de experiencia en derecho laboral. Su área de especialización incluye la implementación de estrategias laborales para asuntos individuales y sindicales. Carlos representa exclusivamente a empresas, la mayoría de ellas de la industria manufacturera de exportación. Se especializa también en litigio de ejecutivos y trabajadores expatriados, así como en temas de cumplimiento corporativo. Es miembro del Comité Laboral de Aritac. Les comparto antes de iniciar que en la dinámica del día de hoy, primero tendremos las presentaciones de nuestros expositores y hacia el final del webinar, del foro laboral, estaremos ya respondiendo preguntas que ustedes hayan presentado a través de todo el transcurso. Pueden usar la parte de preguntas de abajo de su pantalla para esto. Entonces, iniciamos con el licenciado Ricardo Estrada. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, quiero dar las gracias a Aritac por la invitación. Pues ya tenemos muchos años de una relación excelente y siempre pues, nos hemos considerado como parte de la asociación. Agradecerle a Carlos la invitación a participar por conducto de ANADE. Felicitarlos por la iniciativa y agradecerles la posibilidad de pues, nuestra participación también, ahora pues como coordinadores aquí del área del Comité Laboral de ANADE y que pues, con mucho gusto estamos aquí participando. Entonces me da mucho gusto saludarlos. Obviamente se extraña por las actividades presenciales, pero pues en esto estamos. Bueno, el tema que me correspondió básicamente es las alternativas que podemos tener para acuerdos. Nada más haciendo un breve recorrido por todos los acuerdos que ha habido en el tema de los acuerdos que han estado saliendo por parte de las autoridades, pues nos queda claro que pues hay una ambigüedad que nos tiene a nosotros como abogados y a todas las empresas en una situación complicada para la toma de decisiones. Sin embargo, bueno, pues hemos ido adaptando a estas situaciones y en el tema del salario, que es básicamente lo que nos llevaría a los acuerdos, en realidad, de todos los acuerdos que han existido, el del 24 de marzo es el único que en un momento dado menciona el tema del salario a los trabajadores a manera de un permiso con goce de sueldo. Posteriormente ya no se habla nada del salario, sino hasta ahora con los lineamientos en el tema de los vulnerables.
Entonces tenemos el acuerdo del 30 de marzo, que se declaró la contingencia, ya sabemos, ¿no? 14 de mayo se publica el acuerdo que establece nuevas esenciales. Y el 15 se aclara se modifica el acuerdo del 14, porque originalmente se decía nada más que a partir del 1 de junio entraban estos tres sectores: automotriz, construcción, y minería, pero en el del 15 hacen una aclaración y dicen, bueno, del 18, a partir del 18, primera fase, abren los municipios considerados libres, ya sabemos, ¿no? Segunda etapa, 18 a 31 de mayo, pues entonces vamos a prepararnos para la reapertura de las nuevas esenciales. Entonces, volvemos si ustedes recuerdan el tema del salario, únicamente el gobierno, la primera fase que fue del 30 de abril al 30 de mayo, estuvo insistiendo mucho, del 30 de marzo al 30 de abril, estuvo insistiendo mucho en el tema del pago de salario íntegro. ¿Por qué? Porque nos ubicaron en una causa de fuerza mayor para la suspensión de las actividades y jamás la autoridad se pronunció por la contingencia sanitaria. Hablaron de emergencia, nos ubicaron como una causa de fuerza mayor. La ley, ya saben, que habla de que en este caso las empresas el patrón debe solicitar la autorización de la suspensión mediante una entrega de un aviso. En Baja California, pues los tribunales tienen cerrados prácticamente 2 meses, o ya un poquito más, a partir del 18 de marzo. Y entonces, pues, se ha generado una serie ahí de inquietudes en donde, sobre todo las no esenciales, que a lo mejor ya algunas ya hasta tronaron, y tenemos muchas no esenciales trabajando aquí en Baja California, y entonces nos dicen, bueno, y las esenciales que tienen a los vulnerables en resguardo, nos dicen, oye, tengo que seguirle pagando el sueldo, y la autoridad en el estado se ha estado dedicando a decir que sí. Ustedes escuchan a la autoridad estatal decir que sí, que tienes que seguir pagando. Sin embargo, a nivel federal han sido más cautos en esa parte y no han insistido tanto. De vez en cuando dicen algo, pero no como lo estaban haciendo originalmente. Hace algunos días hubo una plática de Alejandro Salafranca, que es el director de la Oficina de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, que ese ha sido el encargado de todas estas series de protocolos y de todas estas ideas, en donde le hicieron esa pregunta. Dice, oye, ¿te tengo que seguir pagando a los vulnerables? Los vulnerables, ¿cuándo pueden regresar? Dijo, el semáforo rojo no. Oye, ¿les tengo que seguir pagando el salario íntegro? Y él contestó, la secretaria del Trabajo ha dicho que deben de buscarse llegar a acuerdos. Entonces, la Secretaría del Trabajo Federal de alguna u otra manera está consciente de esa situación, y en el gremio de los abogados hemos coincidido en que si nosotros ya pagamos los 30 días, porque entonces aquí entramos en la parte donde la Ley Federal del Trabajo nos dice que tenemos que pagar un concepto de indemnización de hasta 30 días. Si nosotros ya pagamos eso, ya en la ley no hay ninguna disposición que diga que tenemos que seguir pagando. En el tema de las mujeres en estado de embarazo y lactancia, ahí a lo mejor hay un punto que sí puede hacernos ruido, porque acuérdense ustedes que hay dos formas de declarar una contingencia sanitaria: contingencia sanitaria sin suspensión de labores y contingencia sanitaria con suspensión de labores. En el caso de contingencia sanitaria sin suspensión de labores, como estos cuates lo acomodaron, dice por ahí la ley que no se deberá utilizar el trabajo de las mujeres en estado de gestación o lactancia y deberán seguir recibiendo su salario. Entonces ahí está una zona un poco más gris, pero los demás vulnerables, ahí esos pues los metió la Secretaría del Trabajo. Entonces llega la pregunta, oye, ¿la Secretaría del Trabajo tiene facultad para decir cómo les debo de pagar? ¿Hasta dónde llegan sus facultades? En fin, en el tema de los lineamientos que salieron recientemente el 18,
ahí es por donde se vuelve a hablar del tema del salario y se habla de los trabajadores vulnerables, que está prohibido que regresen en alerta máxima, en el rojo, pero también dice que los vulnerables que tengan diabetes o hipertensión descontrolada, esos son los vulnerables. Entonces, los que la tengan controlada, se supone que ya no están tan vulnerables. Entonces, la pregunta es, oye, entonces ¿puedo regresar ya a esas personas o les puedo exigir que me traigan un certificado donde me digan está descontrolado o, no, o está controlado? Y si está controlado, ¿ya lo puedo traer? Pues de acuerdo a los lineamientos pudiera darse el caso. Sin embargo, es muy peligroso integrar a ese tipo de gente, porque si llegara a infectarse esa persona o llegara a sucederle algo en la empresa, la consecuencia va a ser que nos van a cerrar la empresa. Entonces, ante todas estas situaciones, se nos dice, bueno, pues ¿qué alternativas tengo entonces con este tipo de gente o con los no esenciales que también les he estado pagando? Pues hacer acuerdos, y los acuerdos no necesariamente los tenemos que hacer ante la Junta. Podemos hacer un convenio privado en donde el trabajador manifiesta que reconoce que ya cumplió el patrón con el pago del 430, en donde reconoce que ya ha estado en resguardo más del mes y en donde reconoce que ya no hay una obligación del patrón de hacerle el pago. Y el patrón, ¿verdad?, reconoce igual lo mismo. Sin embargo, dice, no obstante esto, y a manera de apoyar al trabajador, pactamos una compensación indemnizatoria, COVID-19, como le queramos poner, y entonces hacemos los acuerdos. Algunas empresas aquí en la localidad ya los han hecho. ¿Cómo me regreso aquí con esto? Ok. Algunas empresas ya lo han hecho, este tipo de acuerdos, y mucho tiene que ver la forma en que nosotros le planteemos al trabajador las cosas. Entonces, sí, el gobierno del estado ha estado insistiendo mucho en que el salario es íntegro, en que el salario es íntegro. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no hay una disposición que diga que es indefinido ese pago. Nos tiene un límite hasta de 30 días. Cumplido ese límite, nosotros ya cumplimos con lo que la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a pagar. Entonces, insisto, es una idea generalizada de los abogados del gremio de que pues estamos en la posibilidad de los acuerdos. Entonces, insisto, ya algunas empresas los han hecho. El éxito de estos acuerdos, más que lo que firmemos en papel y todo, radica mucho en la estrategia de comunicación que hagamos. Es importante que tengamos una estrategia de comunicación asertiva y efectiva con el trabajador, de tal manera que el trabajador, cuando nosotros le estemos haciendo la propuesta del acuerdo, sienta que le estamos dando algo adicional que ya no le toca y no que le estamos quitando algo que siente que le toca. Entonces, esa es una opción en el tema de vulnerables, en el tema de esenciales con vulnerables y no vulnerables. Aquí en Baja California, como sabemos, es muy difícil que a partir del día 1 vayan a declarar el semáforo naranja. Por ahí también hubo una serie de confusiones el día de ayer en donde el gobierno del estado, originalmente acuérdense que el presidente había dicho que la dinámica del movimiento de los semáforos iba a quedar a cargo de los gobiernos de los estados. Entonces aquí, por un lado dices, bueno, está bien porque cada gobierno y cada entidad vive una situación diferente y se pueden tomar decisiones más apropiadas para el estado. Desafortunadamente, aquí en Baja California, como se ha comportado la autoridad, la verdad es que está de miedo. Está de miedo que ellos tengan ese control. Ayer dijeron, vamos a tener el control y los vulnerables hasta en amarillo. Entonces creó mucha polémica y el día de ayer mismo en la noche la Secretaría de Gobernación dijo, tuvimos una reunión con la CONAGO y entonces el semáforo lo vamos a manejar a nivel federal. Se supone que los martes va a enviar el gobierno federal a los gobiernos de los estados su
proyecto, por decirlo de alguna forma, del semáforo para rebotarlo con con los gobiernos de los estados, y los viernes, hasta donde sabemos, es cuando van a anunciar a nivel federal la próxima semana cómo avanzaría, ¿no? Entonces, pues básicamente el tema de mi parte es ese, o sea, la posibilidad de los acuerdos, sí, establecer la estrategia de comunicación. ¿Deben de estar los trabajadores para firmar? Pues la verdad sí, es lo conveniente. Oye, pero pues están fuera, no pueden venir. Pues ahí ya hay también algunas ideas de que puede ser por correo electrónico, etcétera. Sin embargo, dejar antecedentes de correos electrónicos, WhatsApp y todo eso nos deja un poquito en la posibilidad de que esos mensajes los saquen a las redes. Les comento que en las empresas que hemos hecho acuerdos, hasta ahorita no se han sentido reclamaciones. Obviamente, pues la autoridad está cerrada, a lo mejor van a llegar algunas demandas, pero por lo pronto hay que atender lo urgente. Lo urgente es la subsistencia de la fuente de trabajo. Si de 300 empleados, 250 nos firman o 260, pues nos vamos a correr el riesgo con los otros 40, pero al final de cuentas, pues ya veremos, a lo mejor esos juicios ya les va a tocar resolverlos a otras autoridades. A estos ya meros, digo, ya se van en octubre por allá, ¿verdad? Y los juicios no creo que vayan a durar, que vayan a ser fast track, aparte de todas las demandas que les van a llegar, que van a ser, pero por cientos, por miles, difícilmente van a estar resolviendo porque ellos tienen la idea en el gobierno de que todo lo que las empresas han hecho en acuerdos estaría mal. Entonces, básicamente sería ese el tema que me correspondió compartir con ustedes. En el caso, pues digo, va a venir otra sección de preguntas y respuestas y pues quedo yo, le cedo la palabra a mis compañeros, Adela, para la continuación de esta plática. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, Ricardo. Excelente exposición. Procedemos ahora a darle el paso al licenciado Alejandro Pedrín. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan ahí? Gracias. Buenas tardes, Adela. Gracias, Aritac, mis colegas, Carlos, Ricardo. Es un honor para mí compartir, en este caso, la pantalla con ustedes. Y agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Este es un evento que, por idea de Carlos, se está haciendo a beneficencia del Hospital General. Creo que es una buena causa y pues gracias ahí por esta buena idea, Carlos. Felicidades y gracias por invitarme a participar. Bueno, yo quiero platicarles un poquito sobre lo que viene ahorita. Ya pasó la emergencia sanitaria, fueron 2 meses de estar ahora sí que apagando fuegos, ¿no? Buscando alternativas, discutiendo, aprendiendo, estudiando, analizando, viendo riesgos, conociendo cuáles eran nuestras opciones, cómo hacemos para que nuestras empresas subsistan y salgan lo menos golpeadas de este evento, ¿no? Estos acontecimientos. Y parte de lo que viene son las inspecciones, ¿ok? Las inspecciones en la nueva normalidad, ¿no? Como lo platicábamos. ¿Qué va a pasar con las inspecciones? De hecho, el tema de las inspecciones lo vamos a hablar de un punto de vista general, pero realmente vienen en temas de inspección que tenga que ver con todo esta contingencia, esta emergencia. Vamos a tener inspecciones laborales por la Secretaría, ahora sí que del Trabajo, la Delegación Federal y en algunas ocasiones coadyuvando la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado. Y por otro lado, inspecciones sanitarias, ¿no? A través de la COEPRIS. Básicamente, y antes de que pasaran todos estos sucesos, la Secretaría del Trabajo a nivel federal había rediseñado sus modelos de inspección. Estaban trabajando y estuvieron trabajando muy duro en todo lo que era el esquema de las inspecciones laborales,
básicamente buscando ser más efectivos en las inspecciones que practicaban en las empresas. Hay datos ahí duros y los escuchamos una semana o dos también con este señor Alejandro de la Secretaría del Trabajo y decía que, no sé, por decir un número, no recuerdo la cifra exacta, pero básicamente 160,000 inspecciones, el 50% eran efectivas, ¿no? Ahorita ellos están queriendo realmente reducir ese margen de efectividad, de inefectividad y básicamente lo que han estado haciendo es cruzar información entre las diversas instituciones para poder llegar a las empresas y llegar con la mayor información posible de lo que hace esa empresa, de los datos generales de la empresa, de los trabajadores que tienen, del giro de la empresa, a efecto de que se pueda llevar a cabo la inspección de una manera más efectiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos hemos estado encontrando con las últimas inspecciones, incluso un poco antes de que pasara todo este evento? Que las inspecciones realmente llegaban ya las actas mucho más completas, mucho mejor redactadas, ya sabían más o menos qué venían a buscar, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que el sistema de inspecciones está profesionalizándose a nivel federal, ¿ok? Entonces, lo que van a estar haciendo y que ya están haciendo, incluso diario estamos recibiendo inspecciones, muy probablemente muchos de ustedes ya las han recibido. Llega la gente con su computadora, con su laptop y empiezan ahora sí que a revisar toda la información de la empresa, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Y el objetivo principal es ser efectivos, revisar todo y evitar que por un tema de formalismo no se pueda llevar a cabo la inspección. La inspección básicamente es una herramienta de la Secretaría del Trabajo para cerciorarse que los centros de trabajo están en cumplimiento con sus obligaciones patronales. En temas de condiciones generales de trabajo, en temas, bueno, hablando de temas laborales, estrictamente laboral, ¿no? En el caso de las inspecciones sanitarias, le corresponde a la Secretaría de Salud coordinar estas inspecciones para cerciorarse que en el caso de los centros de trabajo cumplan con las medidas sanitarias a las cuales están obligados a cumplir. Básicamente, digamos, podemos decir que la NOM 030 es la que están revisando en este caso y a través de estos dos secretarías es como están básicamente corroborando que los centros de trabajo están en cumplimiento. ¿Cómo se originan las inspecciones? Las inspecciones se originan básicamente a través de denuncias de los trabajadores, ¿no? A través de denuncias de terceros que se dan cuenta que hay un incumplimiento en la empresa, a través de algún accidente de trabajo que se haya manifestado o algún fallecimiento que se haya manifestado en la empresa cuando estemos obligados a manifestarlo o informarlo. Y también se van a generar derivados de los protocolos y de los planes de inspecciones que van desarrollando la misma secretaría, ¿ok? De manera aleatoria, por decirlo así. En el caso de la nueva normalidad, nos hemos estado encontrando que se han estado originando de diversas maneras. Al principio de la emergencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo local eran los que traían, digámoslo así, el liderazgo en las inspecciones y todos vimos las inspecciones como en algunos casos se llevaban de manera un poco agresiva, se grababa, se transmitía en vivo a través de las redes sociales y veíamos, digo, no quiero entrar a detalles, pero que desde un punto de vista estrictamente legal no se cumplía realmente con la inspección, con el objetivo de la inspección. Parecía más bien una persecución, ¿no? Sin querer entrar a la crítica, pero era la realidad. Entonces, por alguna razón que desconozco, se suspendieron esas inspecciones y le pasaron el liderazgo de las inspecciones a la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ahorita nos estamos encontrando que la mayoría de las inspecciones se están llevando a cabo a través de la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo o bien a través de la COEPRIS en materia sanitaria, ¿ok? En un inicio, las denuncias eran básicamente lo que originaba la inspección. Entonces, bastaba que cualquier trabajador denunciara incluso en las mismas redes sociales para que tuvieras al inspector en tu empresa revisando a veces, en ocasiones bien y en ocasiones mal, tu información y las medidas sanitarias que estabas implementando, ¿no? Actualmente, lo que ha estado pasando es que las inspecciones
A partir de mayo, lo que empezamos a notar es que las inspecciones se empezaron a originar de diversas formas. Sí, también la denuncia ha sido recurrente, una causa recurrente, pero también como a raíz de las solicitudes de opiniones técnicas, yo creo que todos recordamos que en muchas ocasiones, en algún momento de la emergencia, el gobierno estatal nos dejó la única alternativa, que era solicitar la opinión técnica para intentar mantenerte operando como empresa esencial. Entonces, derivado de esa solicitud de opinión técnica, la COEPRIS y la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo empezaron a corroborar y a cumplimentar esas solicitudes de inspección para corroborar que las empresas esenciales estuvieran en orden y que las medidas sanitarias que están implementando eran las correctas. Entonces, todavía hasta la semana pasada veíamos ese tipo de inspecciones, sobre todo de la COEPRIS. Nos tocó que están en seguimiento puntual de que esa información y esas solicitudes que las empresas esenciales presentaron están dándole seguimiento y en muchos casos se han cumplimentado y se ha logrado realizar y llevar a cabo las inspecciones, en algunos casos favorables, en otros casos no tanto. Pero creo que empezó a normalizarse un poquito las inspecciones, ¿ok? No a flexibilizarse, sino a normalizarse, es decir, llevan todo un protocolo, hay un protocolo de actuación para el inspector por lo menos en las que a mí me ha tocado ver, tal vez ahorita preguntamos a mis colegas cómo les ha ido a ellos en temas de inspección. Generalmente los inspectores, tanto de la COEPRIS como de la Delegación del Trabajo, de la Secretaría Federal, se han portado de acuerdo a los lineamientos, ¿ok? Y a los protocolos que les imponen. Ahora, ¿qué están inspeccionando? Ahorita están inspeccionando básicamente lo que me ha tocado ver a mí a raíz de la publicación de los lineamientos técnicos de hace una semana y media, más o menos. La Secretaría del Trabajo ha empezado a corroborar y a llevar a cabo sus inspecciones de seguridad e higiene. Y básicamente ellos lo que están inspeccionando es que las empresas estén implementando esos lineamientos en su operación, ¿ok? Tienen todo un sistema en sus actas en donde básicamente te revisan la implementación de la norma 030, que son medidas de seguridad y higiene y medidas sanitarias, y los lineamientos que se publicaron. E incluso te hacen la misma autoevaluación la autoridad para corroborar que efectivamente cumples con todos esos lineamientos. Entonces, te hacen el mismo checklist que vimos publicado en los lineamientos, lo van y lo revisan uno por uno. Tienen una especie de calificación. Tienen identificados 9 reactivos como sumamente importantes que no puedes dejar de cumplir. Creo que tienen un rango son 9 reactivos. Creo que lo más que te permiten fallar son 2 reactivos de esos 9, ¿no? Pero son, digamos, como la columna vertebral de las medidas sanitarias que se dictaron en estos lineamientos. De ahí son otros, no sé, 70 reactivos en donde te van dando margen, dependiendo del tamaño de la empresa, son los márgenes de cumplimiento que te van dando. La realidad de las cosas es que, pues ustedes vieron los lineamientos, ¿no? Son una infinidad de cosas que tenemos que hacer. Ahora sí que nos pusieron a trabajar en serio en temas sanitarios, pero solamente por mencionar algunos, esos nueve puntos de comprobación que te están marcando, que son básicamente torales. Incluso, desafortunadamente, me ha tocado ya ver un par de empresas suspendidas por no implementar un par de esos. Fíjense, con un par de esos que en esas ocasiones no se estaban cumplimentando, la autoridad sanitaria en virtud de que determinó que era un riesgo inminente para la salud de esa empresa y de los trabajadores de esa empresa, determinó la suspensión de actividades. Y me refiero específicamente a la falta de barreras en las líneas de producción, ¿ok? De barreras físicas. Como nosotros sabemos, el 1.5 metros no se cumple casi en ninguna línea de producción. Entonces, la alternativa que tenemos son las barreras físicas. Por la ausencia de esas barreras físicas fue una de las causas por las cuales se suspendió la actividad en esta empresa. Y ese es solamente uno de los elementos que están revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirles estos 9 rápido, las barreras físicas, ¿no? O móviles,
¿Por qué? Porque quieren cuidar el cumplimiento del 1,5 metros de la política de la sana distancia, ¿no? Si en su empresa no tiene la posibilidad de que entre trabajadores se cumplan con esta distancia, hay que buscar las barreras físicas. Punto importante que revisan. Los accesos y los filtros sanitarios a la entrada y a la salida de la empresa, el chequeo del termómetro, la temperatura, el uso de cubrebocas, por mencionar otro, los protocolos de limpieza y desinfección en las áreas de trabajo. ¿Qué más? Como ya decíamos, ¿no? El uso del cubrebocas, el acceso de todos los trabajadores a la limpieza de sus manos, agua, jabón, toallas desechables, así como el gel desinfectante. ¿Qué más? Instrumentos para identificar síntomas y contactos en el trabajo y los contactos comunitarios. Protocolos para las visitas. Y básicamente guía de actuación para los casos en que los trabajadores manifiesten síntomas de la infección COVID con la finalidad así de protegerlo, así como el resto de los trabajadores. Estos son, en grandes rasgos, los puntos más importantes que están revisando. Yo casi estoy seguro que la mayoría de nuestros clientes y nuestras empresas que están afiliadas y tal vez escuchando aquí, están dentro del margen de esos cumplimientos, ¿no? Lo que hemos detectado en algunas empresas es que a veces bajamos un poco la guardia, los trabajadores un poquito empiezan a bajar la guardia. Cuando llegan los inspectores, y si los inspectores ven a trabajadores platicando en un mismo punto sin el uso del cubrebocas, incluso con el uso del cubrebocas, lo ven como una práctica, como una mala práctica sanitaria, ¿no? Entonces, la famosa sana distancia es algo que debemos seguir fomentando en la empresa. Se invita, incluso en estos lineamientos, se invitó a procurar incluso continuar con el trabajo en casa, el home office, en los trabajos y en los puestos que lo permita. Y básicamente esos son, entre otras cosas, lo que están revisando actualmente, ¿no? Tanto la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo como la COEPRIS. Hay algunos aspectos técnicos que la autoridad tiene que cumplir cuando se hacen las visitas, ¿no? Que son lo que les comentaba ahorita, ¿no? Todo el tema formal de la visita, que el nombre de la empresa sea correcto, que el domicilio esté correcto, una serie de información que nosotros tenemos que corroborar y que viene en el acta a efecto de que la visita se pueda llevar a cabo de la manera correcta y legalmente. Si esa información en las actas no es correcta, hay ahí argumentos para evitar la inspección. E incluso, aunque ustedes no quieran evitar la inspección, si se lleva a cabo la inspección con información errónea, hay argumentos para poder después nulificarla. Entonces, muchas veces los mismos inspectores, antes de hacer todo el trabajo, ya saben que, y en la mayoría de los casos, si ellos corroboran ahí que hay errores, que generalmente regresan otro día, no llevan a cabo la inspección porque saben que al final del día ese trabajo va a estar mal hecho. Entonces, de todos modos, sí es importante revisar que toda la información de la empresa, la información general, esté completa. ¿Qué hay que tener? ¿Qué tenemos que presentarle a la autoridad? Nos va a pedir la información general, el nombre de la razón social, el domicilio, va a corroborar básicamente el tipo de establecimiento, muchas veces nos piden el acta constitutiva, nos preguntan por el representante legal si está disponible para llevar la inspección. No es obligatorio que esté, pero si está, muchas veces es preferible para ellos llevarla con el representante legal. Yo la verdad no lo recomiendo mucho, pero ya caso por caso, véanlo con su abogado para poder implementar su protocolo ante la inspección, ¿no? Que es una de las finalidades de esto. Es algo que yo quiero comentarles. Háganse un protocolo para llevar a cabo la inspección con los puntos medulares que tienen que atender. En el caso de las visitas, vamos a insistir, los inspectores tienen que identificarse. Vimos al principio de la emergencia, y no es que quiera criticar al gobierno estatal, ni mucho menos, simplemente veíamos que en muchas ocasiones ni siquiera se identificaban los inspectores, o venía mucha gente que ni sabía si eran inspectores o eran camarógrafos, o no sabíamos, ¿no? En principio, lo de las grabaciones, y es una discusión que tengo con algunos colegas, ¿no? La autoridad no tiene derecho a grabar ninguna parte de las instalaciones si no están autorizados por nosotros. Entonces,
Ahora sí que hay ciertos protocolos que se pueden tomar para evitar o por lo menos sembrar algún vicio en la inspección en caso de que la autoridad insista en grabarlos, ¿no? Veo un poco raro porque que eso vaya a seguir sucediendo, que la delegación federal no lo está haciendo, no es una práctica que esté haciendo, ni tampoco la COEPRIS. ¿Qué medidas de premio? Medidas de premio. Nos pueden, si la autoridad laboral, fíjense, esto es importante, cuando la Secretaría del Trabajo, a través de su delegación, nos inspecciona, ellos si nos detectan violaciones, nos van a iniciar un procedimiento administrativo. ¿Ok? Ellos no tienen facultades para cerrarnos en esa inspección. Si ellos detectan violaciones flagrantes a las medidas sanitarias y detectan que hay un riesgo sanitario, ellos nos van a exhortar a cerrar para que cerremos de manera voluntaria, ¿ok? Pero no estamos obligados a cerrar, ni ellos tienen las facultades para hacerlo. Lo que sí pasa es que ellos, si nosotros nos negamos a cerrar, ellos dan parte de la COEPRIS y la COEPRIS, lo más probable es que si nos va a inspeccionar ese mismo día o al otro día y nos vaya y nos clausure. ¿Okay? Así es como lo están haciendo. Esa es la manera en cómo ellos están coordinando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Secretaría del Trabajo te inicia un procedimiento administrativo y al final del procedimiento administrativo podría concluir en el cierre de la empresa, la verdad de las cosas es que, dada la contingencia y los riesgos sanitarios, no hay tiempo para esperarse y llevar a cabo todo ese proceso. Entonces, dan parte a la autoridad sanitaria para que ellos hagan su propia visita, corroboren que hay un riesgo inminente para la salud de los trabajadores y con ese argumento básicamente pueden proceder a cerrar. ¿Qué tenemos que hacer después de la inspección? Dependiendo cómo nos vaya la inspección, como bien lo mencionaba ahorita Ricardo, en todos estos acuerdos, desafortunada o afortunadamente, porque a veces nos puede convenir, ha habido una serie de errores, contradicciones, confusiones, mala redacción, de todo, ¿no? Que nos va a permitir en un momento dado tener elementos para combatir una inspección que nos perjudique, ¿ok? No estoy alentando al incumplimiento, ¿ok? No estoy alentando al incumplimiento. De hecho, y lo hemos platicado, estos lineamientos que acaban de salir hace semana y media no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Entonces, sale aquí el debate si son obligatorios o no. Yo, a mis clientes, y creo que estamos de acuerdo en muchos de mis colegas en esto, hay que dar cumplimiento a los lineamientos, porque estamos hablando de un tema de salud, ¿ok? Hay que darle cumplimiento, hay que tratarlos como obligatorios, pero es importante, ya como abogados, nosotros sí tenemos esa obligación de verificar que todo se lleve a cabo de acuerdo a lo que marca la ley. Y estos lineamientos deberían estar publicados en el Diario Oficial de la Federación para elevarlo a una norma obligatoria en términos de ley, ¿no? No basta que el Consejo General lo acuerde en una mesa, tiene que darse el acto formal de publicarse. ¿Okay? Es una de las pocas excepciones en nuestras leyes en donde un órgano que no es el presidente tiene estas facultades, ¿no? De hacer básicamente una norma obligatoria para todas las personas en el país. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que hay vicios. Entonces, si por alguna razón nos hacen una inspección a lo mejor irregular o nos fue mal en la inspección, hay que valorar, hay que corregir, pero hay que valorar la impugnación. Hay que valorar la impugnación y tenemos 5 días después de que nos hacen la inspección para ofrecer pruebas de cumplimiento o para hacer manifestaciones sobre el resultado de la inspección. Y se abre un procedimiento administrativo. Si la inspección culmina con una suspensión en donde se detecta algún incumplimiento de una medida sanitaria que puede poner en peligro la salud o la vida de los trabajadores, tenemos también 5 días para presentar evidencia, hacer correcciones y solicitar la reapertura del negocio, de la empresa. El procedimiento administrativo continúa y es probable que culmine con alguna multa o alguna sanción. ¿Ok? Entonces, no obstante, pues tenemos medios ahí para impugnar. Hay que analizar en caso por caso cuáles son los medios para cada empresa, dependiendo de la inspección, que se pueden implementar.
Bueno, y básicamente una de mis recomendaciones es tener un protocolo para atender las inspecciones. Hay que hacer básicamente un plan y tener toda la información a la mano. Aquellas empresas que solicitaron la opinión técnica, creo yo, tienen una ventaja porque ya tienen básicamente toda la evidencia. Ahorita con todo el tema de los lineamientos que se publicaron hace semana y media, creo yo que han tenido la oportunidad también de ir complementando toda esa evidencia que tienen para el cumplimiento de las medidas sanitarias que nos han venido ordenando el gobierno federal. Ahora sí que, pues, cualquier cosa estamos a sus órdenes, cualquier duda sobre temas de inspección, quedo a sus órdenes. No sé si, creo que las preguntas al final, Adela. Así es, Perfecto. después de que termine Carlos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, licenciado Pedrín. Continuamos entonces con, y ya terminar la presentación con el licenciado Carlos Martín del Campo. Estás en mute. Antes de empezar, buenas tardes a todos y muchas gracias por la participación. Quiero empezar por agradecer a todos los participantes su tiempo para estar con nosotros en esta transmisión y sus donativos también, que son, como dijo el licenciado Alejandro Pedrín, con la intención de hacer un donativo para la compra de equipo médico del Hospital General. Un agradecimiento también a NADE por hacer esto en conjunto con nosotros y, por supuesto, a la Asociación de Recursos Humanos que siempre nos ayuda a promover este tipo de eventos en beneficio de la membresía. Cuando empezamos a hablar de todos los temas del COVID-19, empezaron todas las preguntas relacionadas con la parte legal, cómo iba a estar todo esto fundamentado y cómo íbamos a poder fundamentar todas las acciones que se tenían que tomar en las empresas para estar en cumplimiento con la ley y para estar también en posibilidades de ir implementando lo que le representa a las empresas la necesidad de la continuidad de la operación y de hacer los centros de trabajo funcionar aún en medio de la pandemia en algunos casos. Y ahora lo que nos toca identificar, hemos pasado por varias cosas, por varios decretos que ya mencionó el licenciado Estrada, y ahora nos toca entender o empezar a entender con qué nos vamos a enfrentar, con qué es lo que vamos a tener que lidiar a partir de este próximo 1 de junio. ¿Por qué? Porque termina lo que el gobierno ha determinado como la jornada de sana distancia. Y aquí es importante hacer la aclaración. No quiere decir que no debamos de continuar teniendo el 1,5 metros de distancia. La jornada de sana distancia es un término que se convirtió en un término legal, por decirlo así, y que acaba el último día de mayo. Hay una cosa interesante ahí. El decreto dice que se vence el 30 de mayo, pero... Y la nueva normalidad inicia a partir del 1 de junio, entonces dejaron ahí volando el día 31, ¿no? Se acaba la jornada de sana distancia e inicia la nueva normalidad. ¿Qué representa la nueva normalidad? La nueva normalidad no quiere decir que la pandemia terminó, no quiere decir que los centros de trabajo reabren inmediatamente, tampoco quiere decir que los vulnerables pueden regresar. Lo que sí quiere decir es que empezamos con el trabajo de un sistema de semáforo que va a ser publicado en forma semanal y que contiene los diferentes niveles de alerta, los diferentes niveles en los que podemos identificar en qué color está el semáforo en nuestra ciudad o en nuestro estado y así poder determinar cuáles son las actividades que están permitidas de acuerdo con el color del semáforo. En el rojo es el nivel máximo. Solo se permiten actividades esenciales y bueno, en los lineamientos que mencionaba el licenciado Pedrín vienen específicamente otras cosas relacionadas con la vida social y la vida escolar, pero ahorita me voy a enfocar exclusivamente en las actividades económicas. En el nivel rojo es el máximo y se permite el trabajo exclusivamente de actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía en los decretos que ya conocemos, que son el del 31 de marzo y el más reciente, que es el del, si mal no recuerdo, 21 o 23 de abril, que
habla de las empresas de minería, equipo de transporte y las de construcción. Después tenemos el color anaranjado, que es el nivel alto. Se permiten, obviamente, las actividades laborales esenciales y las no esenciales, dice el lineamiento, con intensidad reducida. Y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Qué significa intensidad reducida? ¿Qué porcentaje de reducción tengo que tener? ¿Y qué es la cantidad de gente que voy a poder tener? ¿Cómo vamos a saber eso? Nos vamos a regir por el semáforo federal, o por el semáforo estatal, o por el semáforo municipal. Hoy por hoy no hay una definición clara respecto de cuál es el semáforo que nos va a regir. Originalmente se hablaba de un semáforo federal. El decreto del 14 de mayo, que es el que establece el sistema de semáforo, otorga a los estados de la República la posibilidad o el poder legal de establecer su propio semáforo. Entonces, el gobernador de nuestro estado emitió un comunicado en su conferencia de prensa de antier, si mal no recuerdo, donde se establece que Baja California sí va a tener el semáforo estatal y que vamos a arrancar en rojo, que eso es lo que ya sabemos. Yo creo que ese tema es muy importante, porque independientemente de las posibles controversias que puede haber en los semáforos de los 3 niveles de gobierno, lo que sí sabemos, sin duda alguna, es que la primera semana de junio, la ciudad de Tijuana y el estado en general va a arrancar en rojo. Y eso nos permite tomar decisiones respecto a los vulnerables, nos permite tomar decisiones respecto a los que sí vamos a regresar a trabajar y respecto, por supuesto, al pago de los salarios, ¿no? Después tenemos el color amarillo, que es nivel medio. Se permiten, obviamente, todas las esenciales y se reduce, dice acá, en 40% la actividad social. En el anterior, en el anaranjado, es 70% la actividad social. Y menciono los porcentajes porque, aunque no vienen especificado así en el lineamiento, se ha dicho por parte del Seguro Social que esos porcentajes son los que sirven como referencia para la cantidad de gente que pueden tener en sus empresas. Entonces, es solamente un referente y aquí me gustaría hacer una pausa para aclarar una cosa. Los lineamientos de los que estoy hablando son obligatorios para la industria de construcción, minería y... Te estás cortando, Carlos. Estamos teniendo algunos problemas técnicos ahí con la computadora de Carlos Martín del Campo. Les pedimos un poquito de paciencia para reintegrarlo. Estamos leyendo sus preguntas y ya las tenemos alineadas. Ya estoy de regreso, no sé qué pasó. ¿Me pueden dar control de la presentación de nuevo, por favor? Gracias. Entonces, les decía, en el verde es cuando ya tenemos actividad económica laboral y vamos a regresar a nuestras oficinas y vamos a poder también reanudar actividades escolares, sociales en lugares abiertos y cerrados, y este tipo de reunión la vamos a poder tener presencial y no se nos va a cortar el Zoom. Entonces, eso es importante, estar en el verde. Déjenme ver si se pasa a la siguiente filmina. Debe de pasarse muy pronto. Ok, entonces, empieza la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Y he visto ahorita ya preguntas en el chat y he tenido preguntas de parte de algunas empresas en términos de qué representa esa nueva normalidad y la posibilidad incluso de pensar de que el 1 de junio ya pueden regresar a trabajar las empresas no esenciales o los grupos vulnerables. La verdad es que con la nueva normalidad, los grupos vulnerables empiezan a trabajar. La instrucción o el lineamiento que tenemos ahorita desde el punto de vista federal es a partir de que el semáforo se encuentre en anaranjado, podemos regresar a los vulnerables a trabajar.
con ciertas restricciones y con ciertas recomendaciones que ahorita les voy a mencionar. Y en el semáforo del estado es hasta el amarillo. Desafortunadamente no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en rojo. Tiene que ver con el número de contagios, el número de fallecidos, una cuenta que se saca de acuerdo con el número de trabajadores o de personas contagiadas y fallecidas por extensión territorial y por metro cuadrado. Y también tiene que ver con el número de espacios disponibles en los hospitales. Con base en eso se va a tomar la decisión para determinar el color. Entonces, los grupos vulnerables, como les digo, se va a establecer ya sea en anaranjado o en amarillo, pero en rojo seguro no. Entonces, para todas las empresas que seguramente están tratando de planear qué hacer por semana, pues la próxima semana seguro estamos en rojo y yo me voy a atrever a decir que no va a ser la única semana en la que nos vamos a quedar en rojo. Entonces hay que estar al pendiente del semáforo. En mi experiencia trabajando con las empresas de la industria maquiladora, son empresas muy organizadas, muy cumplidoras y también empresas que están manejadas por gente muy organizada y les gusta planear a varias semanas o a varios meses o incluso proyectos anuales. En esta ocasión va a ser necesario calmar las ansias y empezar a revisar el semáforo de manera semanal. La información que tenemos hasta ahorita es que entre el martes y el miércoles de cada semana va a empezar a circular la información para que sea efectiva a partir del lunes de la siguiente semana. Entonces, es importante ahorita ir revisando qué es lo que pasa con el semáforo para poder determinar cuándo pueden regresar los vulnerables o cuándo pueden regresar las no esenciales. En el caso de los vulnerables, se habla, y déjenme tomar un paso atrás aquí, para identificar por qué son vulnerables los vulnerables. Se dice que los vulnerables tienen una condición médica o una característica de salud que los hace más propensos a desarrollar una complicación o muerte por el COVID. Y es importante aquí no olvidar que estamos ante una situación de salud pública, estamos ante una situación que rebasa el tema del negocio y estamos hablando de la salud y de la vida de las personas. Y en específico, en cuanto a los grupos vulnerables, les repito, es una característica de salud. Y me gustaría recordar aquí que ni Alejandro, ni Adela, ni Ricardo, ni nadie de lo que nos está viendo tienen la culpa de la pandemia, pero sí nos toca lidiar con ella. Sí tenemos la manera de lidiar con ella de la mejor manera y en el caso de los grupos vulnerables nos toca estar atentos a los lineamientos, nos toca estar atentos al color del semáforo y nos toca estar atentos a ver cuáles son las recomendaciones para evitar que esas personas estén en un riesgo mayor. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las recomendaciones que vienen en estos lineamientos que salieron la semana pasada? Se habla de que esas recomendaciones se pueden aplicar cuando la alerta esté en alta o en media, es decir, anaranjado y amarillo. Repito, estos lineamientos son obligatorios para las esenciales nuevas y punto de referencia para las demás esenciales. Se habla de que aun cuando se esté en el color anaranjado o en el amarillo, se priorice el trabajo a distancia, es decir, que con la finalidad de evitar la asistencia al trabajo, se reduzca la posibilidad de contagio dejando a los vulnerables en su casa. Y si no se puede, entonces el lineamiento habla de 5 recomendaciones específicas. Primero, es importante identificar para cada departamento al personal en situación de vulnerabilidad. La empresa tiene la obligación, conforme a este lineamiento, de tener claramente identificado qué trabajador es vulnerable y qué trabajador no lo es. Y entra aquí, digamos, el espacio para interpretación que mencionaba Ricardo en relación con los hipertensos y diabéticos descontrolados. Este lineamiento habla específicamente así y habla de que tienen que ser descontrolados, ¿no? La opinión puede variar. Creo que la interpretación puede ser desde muy conservadora en términos de decir, bueno, el lineamiento dice que los hipertensos descontrolados o los diabéticos descontrolados forman parte del grupo vulnerable y si están bajo control, entonces ya no son grupo vulnerable. O también que ahí me hace un poco de ruido porque
la situación de vulnerabilidad está cambiando por el tema de control, pero al mismo tiempo no veo una justificación médica. Si bien la justificación médica está ahí para determinar que eran vulnerables desde el 31 de marzo, ahora el hecho de que estén controlados los saca del grupo vulnerable, ¿no? Probablemente debieron poner el tema del hipertenso y diabético descontrolado desde el principio. Lo cierto es que ahora está esta especificación en el lineamiento. Habrá que ver, como dice el licenciado Pedrín, qué es lo que sale publicado de manera oficial, ¿no? La segunda recomendación es cerciorarse que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y soluciones a base de alcohol al 70% a disposición permanente. Continuamente la persona tiene que tener el gel antibacterial ahí disponible. La tercera recomendación, verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de la densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando la distancia mínima efectiva en las estaciones de trabajo de 1.5 metros. En esta situación, la recomendación práctica que a mí me gustaría hacer es que no tratemos de buscar la manera de no cumplir, busquemos la manera de cómo sí cumplir y seamos estrictos y conservadores en el tema de los vulnerables. Por ahí vi una pregunta ahorita de si podíamos sustituir la distancia de 1,5 metros por equipo de protección personal, llámese caretas, lentes, mascarillas, los trajes y demás. En mi opinión, sí, pero yo diría que los vulnerables les den el equipo de protección personal y también el tema de la sana distancia de 1,5 metros. Es una recomendación práctica que creo que los puede dejar fuera de problemas y no hay que olvidar también que estamos aquí con una situación donde los grupos vulnerables y las personas en general están preocupadas por su vida y por su salud. Entonces, crear un ambiente de trabajo seguro, pues es primordial, ¿no? La cuarta recomendación consiste en permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal para evitar horarios pico. Me parece que representa un reto grandísimo. Tener horarios específicos para los vulnerables implica seguramente tener transporte especial para las que dan equipo de transporte. Es decir, representa una logística prácticamente casi de otra empresa, ¿no? Hay empresas que tienen pocas personas en el grupo vulnerable, pero hay empresas más grandes que tienen 500 o 600 trabajadores en el grupo vulnerable y evidentemente pues eso se hace mucho más difícil. Y por último, la quinta recomendación, establecer zonas exclusivas en áreas de alimentos, comedores y vestidores para reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo. Y dice el lineamiento, en caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal infectado identificado como vulnerable. Entonces, ahí está la opción, o les damos otros horarios o les ponemos zonas exclusivas. Vuelvo a la recomendación práctica. En la medida que sus operaciones lo permitan, designen un área especial para los vulnerables, cuidémoslos de verdad. Y déjenme cambiarme de la parte de vida y salud a la parte de negocio. Desde el punto de vista legal es súper importante evitar riesgos. Es sumamente importante implementar todas las recomendaciones que se pueda para evitar riesgos legales. En caso de una reclamación de un trabajador contagiado o en caso de una reclamación del familiar de un trabajador fallecido, y cuando hablo de un caso me refiero a una demanda de un trabajador fallecido, la autoridad o la carga de la empresa va a ser demostrar que cumplió con todo lo que estuvo a su alcance para evitar el contagio. Entonces, si tenemos una situación donde podemos establecer zonas exclusivas, hagámoslo. Si podemos dar transporte por separado, hagámoslo. Si podemos dar equipo de protección personal y también el 1,5 metros de distancia, hagámoslo. Es decir, elijamos cumplir en lugar de no cumplir. ¿Qué pasa con los no vulnerables? ¿Cuándo regresan a trabajar los no vulnerables de las no esenciales? Y aquí estamos identificando también en la vida real un fenómeno muy interesante. Y voy a hablar, por ejemplo, de la industria automotriz o de la industria de construcción o de minería. En minería menos, pero son empresas que acaban de ser identificadas como esenciales,
ya cumplieron con el procedimiento nuevo que les establece el Seguro Social y como ya les aprobaron, no tienen que esperar al 1 de junio. Y ahora se están viendo la necesidad de que los trabajadores, algunos trabajadores continúen en suspensión por demanda de producción, por baja demanda de producción, por bajas en las ventas o simplemente porque las plantas hermanas en el extranjero todavía no están operando o todavía no están operando a su máxima capacidad. Entonces, los vulnerables, ¿cuándo regresan? De entrada, regresan cuando el semáforo, si no son esenciales, cuando el semáforo esté en anaranjado, como les decía, a capacidad reducida, o en amarillo también con cierta reducción, o en verde, ¿no? O bien cuando la empresa los necesite. Nada más que ahí entramos en una controversia de decir, a ver, ya soy esencial, pero no lo necesito. Entonces es una decisión de la empresa y lo que tendrían que hacer es pagar el salario completo porque el trabajador en estricto derecho tiene la posibilidad de regresar a trabajar, ¿no? Y bueno, pues nada más hacer énfasis en el tema de los niveles de intensidad reducida. Ahorita lo único que tenemos, digamos, disponible para medir cuál va a ser esa intensidad reducida sería comparado con las actividades sociales, que es al 70% en anaranjado y al 70% de reducción en anaranjado, es decir, 30 de operación y 40 en el amarillo, que sería el restante 60 de operación. La verdad es que yo a lo mejor es lo que quiero pensar, pero me gustaría pensar que va a haber otra publicación en la que se establezcan lineamientos generales de aplicación obligatoria para todas las empresas esenciales nuevas, las esenciales que ya teníamos y todas las empresas que van a empezar a trabajar con esta nueva normalidad. En el estado de Baja California, algunas empresas seguramente ya lo hicieron, de los que nos están escuchando, se emitió un manual para poder ser elegible para una certificación de parte de la Secretaría de Salud, en la que si se cumplen con ciertos requisitos, la Secretaría de Salud los certifica como un centro, digamos, no quiero decir libre de COVID, pero preparado con todos sus protocolos para COVID. Entonces, la expectativa y tal vez el deseo es que haya alineamientos generales en medidas sanitarias que sean lo más claras posibles, pero que nos den un parámetro mucho más eficiente en términos de qué es lo que tienen que hacer las empresas para cumplir. Para las empresas que son de la industria automotriz, construcción y minera, ya tienen muy claramente establecido ese lineamiento. Incluso ya llenaron una autoevaluación que va a servir de lineamiento en caso de inspección. Repito, el director de inspecciones del Seguro Social a nivel federal, el doctor Alejandro Salafranca, yo he estado en 2 o 3 sesiones virtuales donde él es ponente y invita más bien a todas las empresas a cumplir con esos lineamientos y a implementar un protocolo en el que se pueda demostrar el cumplimiento de esos lineamientos. Regresando un poco al tema del semáforo, es muy importante cuál es el beneficio de cumplir. Yo veo 2 beneficios, uno muy particular y el otro más general. Desde el punto de vista particular, el nivel de cumplimiento que ustedes puedan tener en sus empresas representa primordialmente la posibilidad de que no haya contagios, de que la gente esté de veras protegida y que se cumplan con todos los protocolos de prevención establecidos desde el punto de vista legal. Entonces, cumplen con la obligación legal, evitan problemas con los trabajadores porque no se enferman y además están en cumplimiento legal. Pero desde el punto de vista general, cada uno de nosotros cumpliendo con esta nueva normalidad está coadyuvando a que nuestro estado permanezca en los niveles del semáforo que nos convienen a todos, que son del anaranjado para abajo. Nadie quiere seguir en rojo, todos queremos estar en anaranjado unos días y luego bajar al amarillo y al verde. Sin embargo, si esto no sucede, el semáforo se puede mover para arriba o para abajo. Es decir, si logramos de repente bajar al amarillo, pero el número de contagios se dispara, podríamos volver al rojo. Entonces, es muy importante contribuir con esa mentalidad también, porque si contribuye uno y contribuye el vecino y contribuye el de enseguida, entonces logramos juntos como industria que la gente se deje de enfermar, que los trabajadores se dejen de morir y que el Estado se quede, por supuesto, en una función
que permita la operación de todas las empresas, ¿no? Para llevar un mejor control y poder tener una más clara verificación en caso de inspección, se recomienda ampliamente crear un protocolo de seguridad sanitaria por cada sitio en el que se cumpla con todo lo legal y con todas las recomendaciones, todas esas políticas de corporativo que en algunas empresas existen, que puedan claramente establecerse en México. Hay muchas preguntas, muchas cuestiones legales que se derivan. ¿Puedo hacer pruebas? ¿No puedo hacer pruebas? ¿Qué pasa con el tema de privacidad? ¿Qué pasa con el trabajador que tenía síntomas de COVID y no me avisó? ¿Qué responsabilidad le puedo fincar? ¿Qué pasa con el trabajador vulnerable que se fue de resguardo domiciliario y resulta que descubrí en su cuenta de Facebook que se fue de vacaciones? ¿Qué pasa con el trabajador que está de resguardo domiciliario y resulta que fue a dar al hospital por otra cosa que le pasó? Resulta que por ahí tenemos un caso de una empresa que un trabajador tuvo un accidente en una moto recreativa y se supone que es grupo vulnerable, debería de estar en su casa. Todas esas cosas hay que ponerlas en una política y hay que crear el protocolo de seguridad sanitaria para cada una de las empresas, porque si lo hacen con el lineamiento del gobierno del estado y si lo hacen con el lineamiento del gobierno federal, lo más probable es que tengan y por supuesto con las recomendaciones de Alejandro Pedrín de inspecciones, seguramente van a tener una inspección exitosa y que no les va a llevar a ningún problema y que no les va a provocar el cierre de la planta. Ahorita lo que estamos viendo antes de que lleguemos a esta famosa nueva normalidad, que es de aquí al 1 de junio, lo que estamos viendo es que las autoridades continúan inspeccionando, continúan clausurando empresas no esenciales, continúan clausurando empresas esenciales que no estén en cumplimiento. Entonces es muy importante no bajar la guardia, pero sobre todo no bajarle la guardia al virus. Por mi parte es todo, nada más que tengo un compromiso muy importante. Quiero darle las gracias a las empresas que se conectaron y que permitieron que sus comités. Una cosa, la norma 030 de la que habló el licenciado Alejandro Pedrín habla del funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, derechos y obligaciones de esa comisión, y dentro de los lineamientos se habla de un comité COVID-19. Hay empresas que se conectaron y que patrocinaron al comité completo de la empresa para que se conectara a esa transmisión. Entonces quiero agradecer a los compañeros de Ensambladura Aventura, de Eaton y de Medtronic. Muchas gracias por su patrocinio y por conectarse. Adelante con las preguntas, Adela. Muchas gracias. Ok, antes de que te nos vayas, Carlos. No me voy a ir. Ok, muy bien. Muchas gracias a los tres. Entonces, si no te nos vas, vamos a iniciar con las primeras. Tenemos muchas, así que les voy a pedir, abogados, mucha claridad y mucha contundencia. Aquí nos preguntan, ¿los vulnerables se pueden llevar a trabajar a partir del 1 de junio en condiciones especiales, turnos aislados, etcétera? Ya quedó contestada la pregunta esa con lo que Carlos menciona, ¿no? Si estás en semáforo rojo, pues no se puede. Gracias. ¿Podrían mencionar los 9 puntos más importantes que están evaluando en las inspecciones? Sí, son varios, ¿eh? Mira, en términos generales, pero tengo por ahí una plantilla con los 9 puntos. Los puedo circular si quieren a través de Aritac para darles oportunidad a otras preguntas, porque sí la respuesta es un poquito extensa. Entonces, si quieren a través de Aritac, mandamos esa información para todos los que están escuchando. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. ¿Cuál es el riesgo para una empresa no esencial reinicie operaciones el 1 de junio, enviando la solicitud de la evaluación técnica? A ver, si quieren yo puedo hacer un comentario al respecto. La ley como tal, hablemos de la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud, por ejemplo, no regulan el tema de la opinión técnica. El tema de la opinión técnica es un derecho que tienen los gobernados, las empresas, de acudir ante una autoridad a solicitar una confirmación de criterio de algo que consideran que es legalmente correcto. En este caso de la pandemia, la Secretaría del Trabajo lo bautizó como opinión técnica y representa la posibilidad, como les digo, de hacer un acercamiento por escrito y decirle a la autoridad que
necesitan que les confirme, en este caso, que son esenciales, por ejemplo, ¿no? O que pueden seguir operando. Hasta ahorita, yo he visto solamente 2 o 3 respuestas de la Secretaría de Economía a nivel federal, donde confirman que una empresa es esencial y son casos donde claramente eran esenciales. Y estoy hablando de empresas de la industria médica. Cuando no hay respuesta, opera una cosa que se llama negativa ficta, pero hasta que pasen 3 meses. O sea, en 3 meses yo espero que la pandemia ya se haya acabado. El riesgo de una empresa que no sea esencial de continuar operando implica que les va a llegar una inspección de la Secretaría del Trabajo o de la Secretaría de Salud o de la regulación sanitaria y les van a clausurar. Ese es el peor de los escenarios, ¿no? En el mejor de los escenarios van a poder operar, van a, quiero pensar, cumplir con todos los lineamientos de sana distancia y los protocolos de prevención y probablemente nunca les llegue ninguna inspección. Creo que representa cierto riesgo si no tienen ninguna aprobación de ningún tipo, el caso de los contagiados y el caso de los posibles fallecidos, porque entonces al no ser empresa esencial no debería de estar operando. Yo no creo que una autoridad ahorita esté resolviendo el tema de si eres esencial o no, pero podría decir, depende qué tan esencial seas. O sea, si tienes alguna manera de ligar que estás, no sé, a lo mejor de la cadena de valor, de la cadena de suministro, que eres proveedor de una esencial, etcétera, probablemente hay alguna manera de sustentarlo. Pero si eres una empresa que hace colchones, pues a lo mejor, más bien, no eres esencial. Entonces, depende mucho de qué tan cercana esté la liga, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Una empresa que ya tenía un emplazamiento, quiero pensar, a huelga, con plazos ya fijados, se publicó que los tiempos se habían congelado. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Se reactivan a partir del 30 de junio? A ver, bueno, voy a hacer un comentario rápido para que alguien más dé su opinión, pero los términos para temas de huelga son hábiles todos los días y todas las horas del año. Ahí no hay interrupción de términos. Y en el tema, la segunda parte de la pregunta, si se reanudan el 30, no, nunca se interrumpieron. Ok, gracias. Buenas tardes. Nosotros somos una empresa que ha pagado integrado los salarios durante el mes de abril y lo que va del mes de mayo. ¿Podría negociar con los empleados vulnerables el pago de salario mínimo durante el mes de junio sin tener que sancionarlo en la Junta? Actualmente eso es lo que están haciendo muchas empresas. Están llegando a acuerdos con los trabajadores y no necesariamente se presentan ante la Junta, se pueden hacer privados. Y con relación a este tema, hay otra pregunta aquí, más bien un comentario que dice, el hecho de haber pagado un mes de salario no libera en automático de pagar los salarios posteriores. La única forma de que esto sea válido es que se le dé el aviso a la Junta competente de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Y ello no garantiza que dicha autoridad lo vaya a autorizar. De no autorizarla, de nada serviría haber pagado un mes de salario y habrá que pagar los salarios adicionales. Precisamente hace algunos días lo platicaba con Carlos, esta situación, porque es un punto muy interesante y es un punto que que hemos estado comentando mucho entre los abogados, en el sentido de decir, bueno, la autoridad decretó la emergencia sanitaria y decretó la causa de fuerza mayor. Pues yo ya no tengo o sea, puedo acreditar cuando me demanden de que hubo una causa de fuerza mayor decretada y que ya pagué el salario. Pero, platicando con Carlos, me comentaba él que hablando con la presidenta de la Junta, veía él si era necesario o explorando la situación de que si era necesario presentar el aviso de suspensión ante la Junta en el momento que la Junta se reincorpore. Y es un punto que aquí, por ejemplo,
¿quién te debe de autorizar la suspensión? Pues la autoridad, la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero en este caso fue por decreto, fue por acuerdo. Y si yo voy a la Junta y aviso, oye, voy a suspender, como dice el comentario, bueno, pues la Junta a lo mejor me la niega. Entonces se está viendo la posibilidad, y eso lo estamos platicando, de ver si la autoridad, más que autorizar la suspensión, porque la suspensión de hecho ya se dio, pudiera dictar un acuerdo en el sentido de que reconozca, de que nosotros acreditemos que ya pagamos y que ya cumplimos con el 430, y que la autoridad nos dé por válido de que ya cumplimos, ¿no? Y que ya no tendríamos una obligación adicional. No sé ahí, Carlos, si quieras hacer algún otro comentario, porque yo creo que sí es importante que podamos llegar a un punto ahí, ¿no? Como gremio, en qué pudiera ser lo más conveniente. Sí, en la misma línea respecto de utilizar todas las herramientas que estén disponibles y dar cumplimiento a todo lo que se pueda, también desde el punto de vista legal. A mí me parece que la Ley Federal del Trabajo deja poco espacio para interpretar la cuestión de la presentación de ese aviso y literalmente dice, en la causa de fuerza mayor, el patrón o su representante legal dará aviso a la Junta de Conciliación. No dice podrá dar aviso, dice dará aviso a la Junta de Conciliación. Con ese lenguaje tan imperativo, me parece que la ley le está dando a la causa de fuerza mayor un tratamiento diferente y que por lo tanto nosotros tenemos que tratarlo diferente también. El hecho de decir es que el 430 dice que tengo que pagar solamente 30 días, me parecería que sería tanto como decir es que el 48 dice que pague todos los salarios caídos y entonces los tengo que pagar, sino que tienen que haber ciertas condiciones o ciertas circunstancias. O sería tanto como decir los 90 días de salario, pues la ley dice que los pague y entonces los pago y ya los pagué y solamente si me reclaman vengo y lo demuestro. Dicho de otra forma, me parece que es importante y valioso para las empresas tener una manera de demostrar que efectivamente pagaron los 30 días en el marco de la fuerza mayor, que es por conducto de la entrega del aviso. Y en caso de juicio, creo que la defensa de la empresa ante una posibilidad de que un trabajador venga y reclame el pago de diferencias de salario, por ejemplo, o la indemnización a la que se refiere la ley en causa de fuerza mayor, la empresa se va a poder defender diciendo, bueno, aquí están tus recibos de pago de salario, aquí está el comprobante por ejemplo, el acuerdo o el acta de acuerdo de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, donde aprueban la medida de suspensión, y ya con eso demostramos, o sea, es una prueba para demostrar que sí suspendimos y que sí pagamos. Pero si yo fuera el abogado de un trabajador, diría, ¿y el aviso? ¿Dónde está la formalidad del aviso? ¿No? Digo, y es una interpretación a lo mejor demasiado alineada por la derecha. Me parece que hay otros medios de defensa. Me parece también que el tema del aviso no aplica para todas las empresas, porque si no suspendieron 30 días, si no pagaron salarios completos durante 30 días, entonces yo diría que no les conviene dar ningún aviso, porque corren el riesgo de que la Junta de Conciliación les diga, tendrías que haberme preguntado a mí y yo te hubiera dicho que pagaras 30 días de salario completo. Entonces, pero al mismo tiempo, las que sí pagaron 30 días, las que sí pagaron completo, y que sobre todo si después de los 30 días dejaron de pagar o empezaron a pagar menos, me parece que la formalidad correcta es hacer el aviso ante la Junta de Conciliación, aunque sea en retrospectiva, porque el aviso es para dos cosas: avisar que suspendí, porque se supone que es la necesidad de la suspensión es inmediata, necesaria e inmediata. Déjenme ponerlo en analogía con la empresa se quemó. Pues tengo que suspender las relaciones de trabajo, no puedo continuar. En este caso no se quemó la empresa, pero hay coronavirus. Entonces yo suspendo y luego voy y le doy un aviso a la Junta de Conciliación. No le voy a preguntar, nada más le voy a pedir que me apruebe la medida de suspensión. Y voy a preguntarle también cuánto salario pagar, de cuánto es la indemnización. Pero dice la ley que no podrá exceder de 30 días. Entonces, en la presentación del aviso, se puede decir, ya suspendí y ya pagué. Apruébamelo, paloméamelo, ¿no?
Yo nomás Muchas gracias. quisiera comentar algo ahí. Todo esto también se puede mitigar con los convenios que celebremos con los trabajadores. O sea, nos podemos evitar entrar en tanta interpretación si tuvimos la posibilidad de hacer convenios con los trabajadores. Habrá muchos casos, Carlos y Ricardo y ustedes y yo lo hemos platicado, en que no será posible hacer los convenios, pero en algunos casos, si podemos hacer los convenios, incluso cuando ya que estén regresando, regularizar esa situación, esos pagos que se dieron parciales, esos convenios verbales que se dieron con los trabajadores, yo creo que es importante que todos hagan esa tarea para evitar que cuando las cosas se compongan puedan surgir inconformidades, reclamos. Tal vez ahorita no los vamos a ver a corto plazo, pero en cuanto se empiece a componer la situación, que esperemos sea pronto, ahí podríamos dejar ya limpia esa parte, ¿no? Regularizada. Ok, consideramos ya contestada la pregunta, que estuvo súper interesante. Tenemos algunas otras que quisiera poder responder, aprovechando que los tenemos aquí a los tres. Para el licenciado Alejandro Pedrín, ¿el municipio puede hacer inspección al respecto de las medidas de prevención sanitaria y cerrar empresas? No, no tiene facultades. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchas. No tiene facultades el ayuntamiento para hacer este tipo de inspecciones y básicamente los únicos facultados es la Secretaría del Trabajo a través de la Delegación Federal y en algunos casos mediante convenios con el gobierno del estado, también la Secretaría del Trabajo del gobierno del estado podría realizar ciertas inspecciones, aunque ahorita hasta donde tenemos conocimiento únicamente la Delegación Federal es la que está haciendo las inspecciones y en el tema sanitario, la COEPRIS. Muy bien, gracias. Si hay vulnerables en posiciones claves como gerentes, ¿pudieran regresar a trabajar si están controlados? Nomás abundando un poquito con los vulnerables, hay un gran interés de muchas empresas de traer a la gente vulnerable a trabajar a partir de este lunes de junio, porque era la expectativa de todos, que a partir se acababa la emergencia sanitaria y las no esenciales y los trabajadores vulnerables podían volver a trabajar, ¿no? Desafortunadamente, por el tema de contagio, como ya dijo Carlos, si nosotros traemos a laborar a trabajadores vulnerables en semáforo en rojo, vamos a correr riesgos, que ya más o menos los platicaba Carlos. Se puede presentar el riesgo de fallecimiento de este grupo de trabajadores es más alto. Ya mencionó el gobierno del estado, a lo mejor sin fundamento legal, pero si fallece algún trabajador, ellos van a buscar que la empresa cierre temporalmente para revisar que no se haga, no se dé ningún brote, ¿no? Hay varios riesgos adicionales, por ahí se menciona, por ejemplo, en el caso de los vulnerables, si bien es cierto que el tema de las acciones penales en contra de los representantes legales de las empresas, tal vez, en mi punto de vista, no está muy claro que pueda ser procedente, ¿ok? Porque de acuerdo a los términos de los códigos penales, y sin ser penalista, me atrevería a dar una humilde opinión, creo que no se daría el tipo penal para que digamos, un familiar de algún trabajador vulnerable que haya fallecido iniciar acción penal en contra de los representantes legales, ¿no? Creo que es difícil que se diera, pero a como están los criterios, creo que hay espacio para argumentarlo y hay espacio para iniciar las acciones. Por ahí también escuchamos recomendaciones que de estos grupos vulnerables, si nosotros detectábamos a aquellos trabajadores que estuvieran controlados bajo los argumentos que ya comentaba Ricardo y Carlos, ¿no? Que estuvieran diabéticos controlados o con hipertensión controlada, que firmaran un documento en donde ellos de alguna manera liberaban a la empresa de cualquier responsabilidad en caso de que ellos tuvieran alguna contingencia, algún riesgo, ¿no? Eh, la pregunta aquí, lo hemos discutido, ¿es válido un documento en donde el trabajador vulnerable renuncie a su derecho a la salud o al resguardo domiciliario? O sea, creo que hay espacio para debatir. O sea, ¿a qué voy con esto? Si van a traer los trabajadores vulnerables a laborar el 1 de junio con semáforo en rojo, conozcan cuáles son sus riesgos. No tomen la decisión pensando en que no va a pasar nada. Sepan cuáles son los riesgos que pueden venir.
¿ok? Y tome la decisión. No les voy a decir qué hacer, ¿no? Yo tengo clientes que tienen la necesidad y modo, van a buscar la manera de impactar ese riesgo, de cuidar a aquellos trabajadores vulnerables con riesgos controlados, de a lo mejor llevarlos al establecimiento con medidas muy estrictas para que estén realizando labores, por el tipo de labor que realizan, es muy especializada. Hay riesgos, y ya lo dijimos aquí. Si tú me preguntas, lo conservador es que se queden en casa en resguardo. Si quieren traerlos porque su labor es sumamente importante, porque ya tienen el know-how, la razón que ustedes quieran, conozcan los riesgos de llevarlos a la empresa. Es importante analizarlos porque nomás para que ustedes tomen la mejor decisión. Se espera, no sé qué han escuchado ustedes, Ricardo y Carlos, pero se espera que el semáforo cambie en un par de semanas. No sé qué han escuchado ustedes. Digo, obviamente estamos a lo mejor hablando todavía muy pronto, pero aparentemente es lo que han estado diciendo. No sé qué escucharon ustedes sobre el tema. Lo que yo te podría decir es que vamos 2 o 3 semanas atrás de otros países que ya están reabriendo. Entonces, yo diría que sí, 2 o 3 semanas más o menos. Entonces son 2 o 3 semanas. Si ya, por ejemplo, tenemos empresas que resguardaron a su gente vulnerable 2 meses, a lo mejor es evaluar, ¿no? En qué medida quiero yo tomar los riesgos. Porque sí, en principio, los vulnerables tienen que estar resguardados en casa cuando el semáforo está en rojo. Esa es la regla. Gracias, Alejandro. El tiempo nos está ganando, entonces solo tenemos oportunidad de un par de preguntas y solo de 1 minuto cada una. Así que, no pressure. ¿Los vulnerables se pueden dirigir al IMSS para ser incapacitados? No, el IMSS no nos va a incapacitar y ahí les comentaría que hubo una solicitud de punto de acuerdo en la Cámara de Diputados el día de hoy para ver si se aprobaba que hicieran una cuestión extraordinaria y que lo calificaran como incapacitables, digamos, pero no he sabido cuál fue la votación, pero no. Gracias, Carlos. ¿Se puede dar por terminada la relación laboral de un personal vulnerable durante el semáforo rojo? Yo digo que con la indemnización pagada, sí. Yo estoy de acuerdo con tu opinión. Sí, correcto. Digo, el riesgo de que haya un conflicto con esa persona se incrementa, pero sí, efectivamente, si haces una liquidación completa y de hecho en las últimas semanas sí se han estado haciendo convenios de terminación voluntaria de relación laboral con el pago completo, ¿verdad? De sus prestaciones. Sí, correcto. La última ya para terminar. ¿Puedo sancionar a alguien si no lo enviamos a resguardo, si lo enviamos a resguardo domiciliario y estuvo trabajando en otra empresa? Yo sí lo sancionaría. A lo mejor no lo rescindiría, pero sí le levantaría un acta administrativa, una suspensión. Pues Lo bueno, pondría en el rincón. claro que sí. Llegamos casi hasta el final. Quiero agradecer con mucho corazón de parte de Aritac a nuestros 3 distinguidos abogados, a los asistentes que nos acompañan y no queremos que se salgan aún. Les queremos recordar que en nuestro sitio de Aritac tenemos un apartado COVID. En este apartado COVID van a poder encontrar la respuesta a cualquier situación que tengan relacionada con la pandemia. También en nuestra página de Aritac está todos los webinars que nosotros hemos estado y vamos a seguir haciendo para que si quieren repetir algún webinar o tomar alguno que no tuvieron oportunidad, lo hagan. Y por favor, no se salgan sin contestar nuestra encuesta. Es una breve encuesta que nos permite seguir mejorando cada día y seguir otorgando webinars con la calidad que ustedes se merecen. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.